En el 2025, Guillermo Cano cumpliría 100 años y para celebrarlo, la Biblioteca Nacional, en alianza con el Ministerio de Cultura, publicaron una colección de libros de 3 tomos dedicados a contarnos quién fue ese periodista valiente que, con el simple poder de su pluma, se enfrentó a los poderes más oscuros del país. Este es un especial de 2 capítulos en el que hablaremos con los autores detrás de esos libros conmemorativos. Casi 40 años pasaron desde el asesinato de Guillermo Cano. Hoy nos fuimos en busca de los autores que se encargaron de traerlo de vuelta, en la colección El País de Guillermo Cano. Y el primero de ellos es un cómic, lleno de espectaculares viñetas que nos muestra a un Guillermo Cano que empieza su camino en el periodismo desde muy joven, sin ningún afán de figuración. Pablo Guerra, editor en jefe de Cohete Comics, recibió el encargo de escribirlo y de articular a todo un equipo para hacerlo posible. Bueno, querido Pablo, este trabajo tan bonito que conmemora el centenario de Guillermo Cano, no, tan detallado, yo quisiera que me contaras cómo fue la concepción de este proyecto. Son 6 viñetas, la vida de Guillermo Cano dividida en 6 partes, ¿no? Sí, digamos que son varios dibujantes y una colorista. Entonces son 4 dibujantes que agarraron como distintos momentos de la vida de Guillermo Cano, que en realidad terminaron siendo 5. Y hay una dibujante que hizo como las transiciones entre cada uno de esos momentos. Entonces la que hizo las transiciones fue Laura Valentina Álvarez, y digamos que esos momentos puntuales estuvieron a cargo de Laura Guarisco, de Pavel Molano y de Diego Schaken. Y después Niña Tigre como que le dio unidad, porque digamos una de las preocupaciones era, bueno, va a haber muchas líneas, va a haber muchos trazos distintos, que me gustaba como poder pues mostrar a Guillermo Cano desde distintas manos. Pero pues ese trabajo de color, la idea era que unificara el libro. ¿Sí? Porque el peligro cuando uno tiene un libro con muchas manos es que se sienta como, ¿sí? Como una especie como de sancocho crudo. Y entonces como que el trabajo del color fue muy importante para darle como ese sentido de unidad, y pues obviamente también para hacerle como pues un guiño muy fuerte al rojo del espectador, a jugar con el duotono, que pues es como muy importante en la prensa impresa, ¿no? Sí, justamente es una escala de grises acompañada por un color rojo muy potente del espectador en toda esa época, que bueno, todavía sostiene. Pero, ¿cómo fue el trabajo del archivo, Pablo? La indagación de ustedes para reconstruir la historia de Guillermo Cano en este cómic. Pues sí, es un trabajo de depuración. Yo siento que hubo como 2 momentos. Un momento muy, digamos, mío como guionista, como de tomar unas decisiones sobre, bueno, vamos a concentrar como estos momentos de la vida o como del proceso de evolución de Guillermo Cano en unas acciones específicas, en unos momentos como de prueba claves para él. Entender qué había escrito sobre esos momentos, como poder un poco como pensar en cuál es como el detrás de cámaras o el detrás del papel, ¿no? El detrás de la imprenta, ya pudiendo ver, pues leerlo. Y después vino como un proceso de empezar a indagar en el archivo, bueno, eso cómo fue publicado, porque para nosotros, una vez más, era muy importante dialogar con la prensa impresa y poder saber, listo, esta información que de pronto uno ve, no sé, en la antología de textos que seleccionó Jorge Cardona, ¿cierto? Bueno, ¿cómo se vio en realidad? ¿Era una columna o estaba dividido? ¿Qué fotos iban acompañándolo? Entender bien como cuál era esa sensación que tenían sus primeros lectores o los lectores directos del periódico del trabajo de Guillermo Cano, tanto como escribiendo como dirigiendo el periódico. Entonces eso fue un trabajo en el que ayudó, pues fue clave Laura Valentina Álvarez también, porque pues ella no solo es dibujante de cómics, sino también investigadora. Entonces ese background como investigadora fue muy importante, pues porque si hay que tener ese ojo, el trabajo de archivo pues es muy dispendioso y es muy errático. Entonces a veces uno está buscando una cosa y encuentra todo menos lo que está buscando. Pero entonces también es como poder entender ese error, ¿no? Como decir, bueno, no me encontré esto, pero me encontré,
no sé, esta otra foto clave. Bueno, de pronto nos podemos ir por ahí. Porque sí era muy, muy importante que sobre todo los nuevos lectores, o sea, en este centenario, la gente que de pronto no estaba familiarizada con Guillermo Cano, pudiera no solo entenderlo a él como personaje, sino entender su contexto, la prensa impresa, cómo se sentía tener eso en las manos, como que el libro impreso replica la experiencia de tener un periódico impreso. El segundo libro, titulado El periodista, recoge las columnas y algunos de los textos más afilados de Guillermo Cano. El encargado de hacer la selección y los comentarios fue Jorge Cardona, ex editor del Espectador y uno de los grandes periodistas colombianos. Jorge, ¿cómo nace el proyecto? ¿Cuál es el germen? Porque además tengo entendido que uno de los 3 libros reivindica al Guillermo Cano periodista, pero el otro cuenta prácticamente el Guillermo Cano humano, el hincha de Santa Fe, el cazatalentos, y el otro es una parte de novela gráfica. Pero ¿cómo nace y cómo fue además compilar en tu caso todos estos textos? Bueno, la verdad es que la iniciativa parte del Ministerio de Cultura, que nombra el año de 2025 como el año del centenario de Guillermo Cano. Le entrega la tarea a la Biblioteca Nacional. Adriana Martínez conforma un comité de trabajo, nombra un coordinador editorial que es Diego Pérez y arranca la tarea de hacer los 3 libros. Yo me encargo de una compilación, una antología, escojo los mejores textos. Yo ya he venido trabajando en varios proyectos del Espectador y lo que hago es recobrar esos textos y ponerles contexto. ¿Qué era lo que estaba pasando en el país en ese momento? ¿Cuál era la situación específica de Guillermo Cano y qué estaba pasando en el Espectador? Así se construye el primer libro. El segundo son perfiles mirando las distintas facetas de la vida de Guillermo Cano como periodista y como ser humano. Entonces, obviamente, está el cazatalentos, pero está el hombre dedicado a la defensa de la libertad de expresión, está el sabueso judicial, está el periodista deportivo, y obviamente hay un aporte muy importante que es un texto escrito por María José Medellín Cano, la nieta, que habla del Guillermo Cano abuelo, padre, hermano, el abuelo que no conoció. Y obviamente con la coordinación de Pablo Guerra, un grupo de dibujantes ilustres hacen, digamos que una faceta biográfica para mirar un poco conectarse con las nuevas generaciones alrededor del tema. María Jimena Donzán tiene otra tarea adicional, que ella desarrolla 2 podcasts muy importantes alrededor del tema de Guillermo Cano, y El Espectador tiene un componente también porque hace un relato en cómic, una historieta animada de la vida de Guillermo Cano, ¿sí? Mientras haya tinta, más otros productos que han venido desarrollando porque el centenario apenas está en su comienzo. El tercer libro de esta colección, titulado El Maestro, es una selección de perfiles que dan cuenta de las diversas facetas de Guillermo Cano, escritos por la reconocida periodista Mariluz Vallejo. Querida Mariluz, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Hola, Eric, muy feliz de tener esta conversación contigo en este escenario privilegiado de la Biblioteca Nacional, que fue la editora de la colección El País de Guillermo Cano. Y te felicito, Mariluz, por este trabajo que hace parte de esta serie, este libro titulado El Maestro, en el que tú a través de 7 perfiles nos cuentas quién era Guillermo Cano, ¿no? Con datos impresionantes realmente, facetas que uno no se esperaba realmente de él. Conversemos un poco, Mariluz, sobre Guillermo Cano, ¿no? Estos primeros años de él en el periódico, entrando tan joven, esa edad en la que parecía que todos tenían 28 años, esa época en la que parecía que todos tenían 28 años. Cuéntanos un poco, Mariluz, por este primer perfil de Guillermo Cano, el periodista entre plumíferos. Sí, bueno, primero te cuento que la idea del maestro es hacerle un homenaje a Guillermo Cano, pero también a su equipo, a todo ese equipo humano que lo acompañó durante más de 40 años que estuvo él en el periódico. Entonces creo que se cumple el objetivo porque aquí hay una coral de voces de todos los reporteros de distintas épocas
claro, los que pude entrevistar también, que hay varios de los decanos del periodismo, de los más antiguos, y están los textos de muchos de ellos, se siente la voz de don Guillermo y la de todos sus colaboradores, y creo que eso es lo bello, como hacerle el homenaje a ese equipo, porque él siempre fue muy poco protagónico, a él le gustaba señalar como el apoyo de sus colaboradores editoriales, de la redacción, los reporteros gráficos. Entonces, este libro cumple ese cometido. Y esa llegada al que me preguntas del el periodista entre plumíferos, él llega recién graduado de 18 años a la redacción, y claro, allí se encuentra con unos maestros de la talla de su tío Luis Cano, su papá Gabriel Cano, por supuesto, pero están Eduardo Zalamea Borda, Darío Bautista, Gonzalo González Gog. Es una playa de grandes escritores que lo formaron a él, pero él desde que llegó se metió en los talleres, no es que llegara con privilegios de Cano directamente a escribir editoriales. Él empezó desde abajo, desde los talleres, a untarse de tinta, a quemarse con los lingotes y a cumplir como todas las tareas que se le encomendaban a los reporteros más jóvenes, hasta que ya digamos, ocupó puesto de jefe de redacción ya hacia el 47, y luego lo llaman en el 48 a dirigir el Magazine Dominical junto con Eduardo Zalamea Borda, Ulises. Entonces es una carrera donde él siempre reconoce el aprendizaje en esa escuela del Espectador, que a su vez fue la universidad para futuros periodistas que eran empíricos. Bueno, que eso era muy Guillermo Cano finalmente, ¿no? Confiar en los demás, en el talento de los demás. Hablemos, Pablo, sobre la historia ya puntualmente. Acá comienza un Guillermo Cano muy joven, saliendo del colegio, del gimnasio moderno, y yéndose prácticamente para la redacción. Un Guillermo Cano que ustedes muestran muy tímido, comenzando en el periodismo sin ser una figura. Prácticamente lo acoge Ulises, Gonzalo González, otros grandes periodistas, y se va formando poco a poco. Ustedes muestran ese proceso. Sí, porque era muy bonito imaginarse, digamos, empieza como con esta anécdota de, bueno, ya no es el niño, ¿sí? ¿Cómo le vamos a decir al niño y a qué se va a dedicar el niño? Con este paso como directo del colegio a la redacción. Pero también esa oportunidad de entender todas las partes del proceso, ¿sí? Como que él sabía, digamos, estaba pendiente de las planchas, estaba pendiente, sí, sabía cómo era el proceso completo, desde generar, digamos, la idea, desde el consejo de redacción hasta que el periódico salía impreso. Y creo que eso es envidiable, ¿no? El gusto por mostrar el oficio como escuela, ¿sí? La capacidad de adquirir un oficio como escuela, y que en este caso fuera pues un oficio tan importante para el país, ¿sí? El oficio del periodismo, que no es solamente un oficio de saber hacer unas cosas, sino de tener un código ético para hacerlas. Y creo que esa capacidad como de ir aprendiendo de otros y después llevarlo al recorrido completo de cómo a través de distintas pruebas de ese oficio ético lo convierte después en un maestro, ¿no? Y eso se ve, queda muy palpable acá, el paso de él de ser un periodista más a ser el director. Sí, sí. Y igual también no lo queríamos mostrar necesariamente como un infalible, ¿cierto? No lo queríamos mostrar como un genio solitario que estaba por ahí encumbrado, dictando, ¿no? Con los mandamientos bajando de la montaña, sino justamente una persona como capaz de generar muchas redes, claro. ¿sí? Y como de trabajar mucho en equipo. Casi que cada momento tiene que ver con un aliado, tiene que ver con alguien con el que se asoció para, bueno, vamos a cubrir el deporte, entonces tiene que ser Mike Forero, ¿sí? ¿Cómo nos vamos a levantar después de los años 50, ¿sí? Después de la censura del Estado?
bueno, se necesita gente, se necesita un equipo. Las cosas no pasan solamente como por una persona, pasan porque esa persona puede inspirar a otros, porque pues juntos somos más fuertes. Y pues eso siempre será un mensaje clave, ¿sí? Siempre será algo necesario, independientemente de que uno publique en papel o para sobrevivir, para estar, uno necesita resistir. Algo que me parece curioso es que Guillermo Cano, siendo director del Espectador, era un hombre que no dejaba de lado la poesía, su gusto por el fútbol, y tiene ese texto tan conmovedor en despedida a Ciro Mendía, ese poeta tan cercano a los Cano. Bueno, ahí hay, digamos que como una tradición, porque Gabriel Cano, el padre de Guillermo, siempre fue un mentor, un mecenas de los poetas en Medellín. Entonces contaban que él tenía un pequeño impreso que se llamaba Mesa Revuelta, donde pagaba al mismo precio poemas, cuentos o noticias. Entonces era un estímulo también para los poetas. Entonces siempre estuvo muy cerca, pero definitivamente el poeta de cabecera del Espectador de la familia Cano fue Ciro Mendía. Ciro Mendía. Que Carlos Edmundo Mejía era el verdadero nombre de él. Y era no solamente el amigo personal de Gabriel Cano, el compañero de viajes en Prado Mar y en Santa Marta, sino también el relacionista público más importante del Espectador. Entonces, cuando él muere, es cuando Guillermo Cano le hace esa columna tan bonita, tan personal, donde recoge la semblanza de lo que habían sido toda la vida de convivencia con ese poeta. Guillermo Cano fue muy crítico con el Estatuto de Seguridad de Turbay Ayala, y cuando le tocó justificar la postura del Espectador dijo: pues si somos un periódico de oposición, eso somos. Si nos toca criticar la tortura, entonces somos oposición. ¿Usted qué opina y qué piensa de esa oposición férrea que hizo Guillermo Cano al Estatuto de Seguridad? Era necesaria porque de alguna manera era un contexto del país en el cual la propuesta era de alguna manera la militarización de Colombia y la judicialización del conflicto armado vía militar a través de consejos verbales de guerra. Era una situación muy difícil, se volvió una polémica nacional, y la postura de Guillermo Cano desde la libreta de apuntes fue hacer como una especie de metáfora, es decir, ya viene el lobo y le conocemos muy bien la forma como se oculta. Entonces, si ese es el lobo de la tortura, estamos en contra. Y hay que recordar, vale la pena hacerlo, que el Espectador, gracias a las posturas de Guillermo Cano, se volvió uno de los emblemas fundamentales contra el estatuto. Increíblemente, el principal opositor que tuvo el gobierno Turbay y el Estatuto de Seguridad terminó siendo el caricaturista Héctor Osuna, porque sus dibujos representaron de alguna manera, con una sorna espectacular, lo que estaba pasando en Colombia, y él dibujando a los caballos, conversando en las caballerizas de Usaquén, o a los presos en los sectores de tortura, pues no necesitaba decir mucho, no había necesidad de muchos discursos ni de ninguna postura editorial, sino que con simples dibujos un niño le estaba gritando al emperador: va desnudo. Sobre eso te quería preguntar, esa tendencia de él de conservar como un anonimato, de no querer tener protagonismo, no. De hecho, una cosa que queda claro acá en el libro, Mariluz, es que los primeros textos él los firma con un seudónimo, incluso Conchito, no, todo esto, y escribe sobre temas que uno no pensaría, como lo son las corridas de toros. Sí, es que la pasión de Guillermo Cano desde niño eran los deportes, ¿no? Y los toros en particular. Entonces, mientras hacía múltiples oficios, se hizo cargo de una columna de toros, de Templando y Mandando, que la sostuvo como por 4 años, y se firmaba Conchito, que era el seudónimo. En la época era muy normal que los periodistas usaran seudónimo, pero era por el amor que le tenían en esa época en Bogotá Conchita Cintrón, que era una rejoneadora chilena criada en Perú, y todos estaban enamorados de Conchita, entonces él se firmó así. Y también el fútbol era la otra pasión, pero el fútbol ya escribe más adelante, se da a conocer como analítico, con las columnas de analítico, sobre todo en el Mundial de México. Bueno, y sobre
el hecho de ser un reportero como cualquier otro, o sea, él cuando empieza en el periódico prácticamente pasa por todos los niveles, ¿no? O sea, fue la historia de un hombre que no necesariamente llegó con las ganas como de destacarse. Cogía y leía prácticamente en los linotipos calientes, al revés. Leía al revés. A él le gustaba el bajo perfil, muy Cano, ¿no? Eso era un signo de los Cano. Pero, por ejemplo, cuando lo nombraron director, no había de otra, tenía que asumir la dirección porque fue después de los ataques incendiarios del 6 de septiembre del 52 y ya don Gabriel delegó en él la dirección del periódico. Él venía a dirigir el magazine, él asumió la dirección, pues, pero siempre apoyado por su padre, que hacía una edición vespertina y él hacía la matutina, porque el Espectador tenía esas dos ediciones. Pero él no quería ser director, y incluso años después, cuando don Gabriel renunció, en el 61 le dio el arrebato por irse por un problema que hubo en el periódico, y Guillermo Cano le escribió una carta implorándole que lo dejara tranquilo, que a él lo que más le gustaba era producir el periódico, ¿no? Hacer el bote se llamaba el cuadernillo, pues, donde se planeaba la edición diaria. Y le gustaba era orientar a los redactores, estar en los talleres, estar presente hasta que saliera el periódico caliente de las máquinas, pero que a él no le gustaba la parte, ¿no?, de social, la figuración, las intrigas políticas, todo lo que conllevaba ser director. Pero bueno, no se libró. Pero él sin ejercer la política, como sí la ejercieron muchos periodistas en su época, que eran directores de medios, digamos, estaba sintonizado con todo. Y como tú bien dices, él era un hombre muy informado, que era visionario, él podía anticiparse a los eventos porque estaba dateado y tenía muy buenas fuentes, y por eso podía orientar esa redacción y que funcionara como un relojito. Sí, justamente esa carta que tú dices es muy bonita, ¿no? En la que él le dice al papá que no quiere ser director, que él puede entregarle un periódico de mucha calidad, muy moderno, muy pulido, conversa con los redactores, todo lo que quiera, pero no quiere ese lugar de figuración. Bueno, Mariluz, pero hablemos de otra faceta que tú dejas muy en claro acá de Guillermo Cano, y es el cazatalentos. No, en una época en la que creer en los demás de pronto era como un acto cotidiano. Uno no sabe hoy en día qué tanto existen esos personajes dispuestos a depositar toda la fe en los demás, pero él prácticamente sí lo hacía, estaba muy pendiente de los talentos ajenos. Sí, y por suerte pues llegaban traídos por otros redactores o colaboradores. Entonces él tuvo además esa capacidad de saber crear equipo con personas muy talentosas, hombres y mujeres. También hay que valorar cómo él le dio un voto de confianza a las mujeres. Ya cuando llegó estaba doña Inés de Montaña, que era una de las veteranas ya maestras, pero más adelante una jovencita, Flor Romero, luego escritora, que don Gabriel y don Guillermo creyeron tanto en ella que la becaron en la Universidad Javeriana, y ella fue una de las primeras egresadas. Y entonces él supo oler el talento, por ejemplo, en García Márquez. Cuando Gabriel García Márquez llegó hacia el 54, que ya había sido parte del magazine como colaborador, que lo publicaba Ulises, le publicó sus primeros cuentos. Don Guillermo vio en él la garra de reportero y lo mandó a hacer cubrimientos duros, y ya entramos luego en la dictadura de Rojas, ¿no? Estamos ya en la dictadura y fueron cubrimientos difíciles. Lo mandó al Chocó, lo mandó a una tragedia que hubo en Antioquia en Media Luna, y él, la prueba pues de fuego, la tirada al agua, fue con el relato de un náufrago. Que don Guillermo supo que esa historia tenía potencial,
y Gabriel García Márquez no quería escribirla, ya estaba pasado ese tema, y sin embargo de ahí salió pues el relato de Luis Alejandro Velasco, que luego se volvió libro. Pero entonces en los 60 también llegan a la redacción mujeres como María Teresa Herrán, muy jovencita, Consuelo Araujo, Margarita Vidal. Sí, y entre los dos, porque en eso están muy sintonizados, Guillermo y su papá, don Gabriel, les dan toda la confianza, pues a las mujeres no para ponerlas solo en la sección femenina, sino para que hagan entrevistas. Margarita, por ejemplo, María Teresa Herrán hace los reportajes diabólicos, sí, con figuras destacadas de la política. Entonces, luego, así, Gozaín fue también una apuesta que hicieron por este joven, este corresponsal espontáneo de San Bernardo del Viento, que mandaba sus colaboraciones hasta que le vieron ahí pues la gracia que tenía como cronista y lo trajeron al periódico en el 68. Y esta fue la primera entrega del País de Guillermo Cano. En la segunda estaremos hablando de cómo se enfrentó, con el poder de su pluma, a la censura y el narcotráfico.